Bueno, ahora vamos a resolver el problema número 16. Nos dice, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Las fuerzas de dispersión de London en las moléculas del flúor son menores que entre las moléculas del cloro. Entre las moléculas del HCl se presentan fuerzas de dispersión de London y atracciones dipolo-dipolo. Entre las moléculas del HCN se presentan fuerzas intermoleculares del puente de hidrógeno. Bueno, la primera alternativa. La fuerza de dispersión de London entre las moléculas del flúor son menores que entre las moléculas del cloro. Esta proposición es verdadera. La razón es de que las moléculas del flúor y las moléculas del cloro son moléculas apolares. Las interacciones entre estas moléculas son interacciones del tipo London o fuerzas de dispersión. Pero las fuerzas de dispersión se hacen mayores cuando aumenta la polarizabilidad de la molécula. Eso quiere decir, cuando una nube electrónica es más grande y tiene la facilidad de poder distorsionarse más para formar dipolos inducidos e instantáneos. En este caso, como la molécula del flúor es una molécula más pequeña, el grado de polarización es menor que en el caso de la molécula del cloro. Para fines prácticos, cuanto más grande sea la molécula, mayor serán las interacciones de London, y cuanto más pequeña sea la molécula, menores serán las interacciones de London. En la alternativa número 2 nos dicen, entre las moléculas del HCl se presentan las fuerzas de dispersión de London y atracciones dipolo-dipolo. Las fuerzas de dispersión de London están presentes en todo tipo de moléculas, ya sean moléculas polares o moléculas apolares. En el caso del HCl, encontramos que el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por consiguiente, se van a formar dipolos permanentes que van a interactuar principalmente mediante ese tipo de interacciones dipolo-dipolo, ya que en estas moléculas se genera un extremo con carga parcial positiva y otro extremo con carga parcial negativa, debido a la diferencia de electronegatividades que hay entre los átomos. Aquí la fuerza principal es la fuerza del dipolo-dipolo, pero como la fuerza de London está presente en todo tipo de moléculas, ya sea polares o apolares, también vamos a encontrar a esas fuerzas de dispersión, también conocidas como fuerzas de London. Por consiguiente, la segunda alternativa es verdadera. En la tercera alternativa nos dice, entre las moléculas del HCN, cianuro de hidrógeno, existen fuerzas intermoleculares del puente de hidrógeno. Esta alternativa es incorrecta, porque para que exista interacciones puente de hidrógeno deberíamos encontrar al átomo de hidrógeno unido a un átomo pequeño y electronegativo como el flúor, oxígeno o nitrógeno. Por ejemplo, en el caso particular de la molécula del agua. Las moléculas del agua pueden interaccionar entre sí mediante enlaces puente de hidrógeno, dado que el hidrógeno se encuentra unido directamente al oxígeno. Entonces, entre esta molécula de agua y esta molécula de agua se puede dar ese tipo de interacción. En el caso de las moléculas del cianuro de hidrógeno, el hidrógeno no se encuentra unido directamente ni al flúor, ni al oxígeno, ni al nitrógeno. Por consiguiente, lo que debemos esperar entre este tipo de moléculas son interacciones dipolo-dipolo. Esta alternativa es incorrecta. La secuencia de verdadero y falso sería verdadero, verdadero y falso. Alternativa letra D.